salud. 20 de octubre se ha designado como el Día Mundial de la Osteoporosis. En esta oportunidad, para poder informarnos y conocer, prestar atención además a esta enfermedad, a la cual no le prestamos la importancia debida. Veamos esta producción y luego conversamos con nuestro especialista. Es importante que a lo largo de nuestra vida cuidemos nuestros huesos. Hoy, en el Día Mundial de la Osteoporosis, hablamos en nuestro informe de este tema. Prepárate. La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se caracteriza por la disminución de la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente incremento del riesgo de fracturas. La osteoporosis es una patología que da en la edad adulta principalmente, donde hay una disminución de la masa estructural ósea. Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia, es imprescindible reforzarlos después de los 50 años. Se estima que la osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas. Esto se va dando por varios factores, muchísimos, inclusive tenemos los genéticos, tenemos los dietéticos, tenemos los ambientales, tenemos el ejercicio, todo influye en una osteoporosis, la edad también. Entonces hay una serie de aspectos que se van viendo en las personas de edad avanzada, donde ya no hay deporte, no hay aporte de calcio, de tal manera que el hueso va perdiendo la masa ósea. ¿Cómo podemos prevenir la osteoporosis? La vida sedentaria de una persona es el peor error que se tiene, ¿no? Creo que estar mayormente haciendo ejercicio, caminando, buena alimentación, ¿no? La fibra, entonces eso nos puede ayudar para mejorar los huesos. Podemos hacer ejercicio y tomar mucho calcio, ¿no? Sobre todo para que los huesos estén resistentes. Primero, ¿no? Dando una información, ¿no? Porque muchas veces no sabemos nosotros cómo prevenir o qué pasos a dar, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Es una enfermedad crónica causada por la disminución de la masa ósea y una alteración de su arquitectura que provoca una mayor fragilidad en los huesos afectados, por lo cual tiene una mayor tendencia a sufrir fracturas. Y la prevención es toda una serie de cosas, pero principalmente orientar al paciente que desde su edad joven haga deporte, sepa consumir bien los alimentos, se osifique a través del calcio y el endronato, bifosfonatos a partir de los 40 años para llegar a una edad avanzada con buena estructura ósea. Esa es la prevención. Es importante que participes de las diferentes campañas que se realizan durante todo el año para prevenir la osteoporosis y así gozar de buena salud. El doctor René Aguirre nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a conocer más acerca de esta enfermedad crónica. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Buen día, Desiree. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Doctor, siempre que uno escucha hablar acerca de la osteoporosis, bueno, al margen de conocer que es una enfermedad crónica, le dicen no. El tema es que los cuidados deberían venir desde la infancia. ¿Cuál es el cuidado que nosotros deberíamos tener ahora respecto a esta situación o en nuestros hijos con lo que puede suceder en unos años con la osteoporosis? Bueno, principalmente lo primero que hay que saber respecto a la osteoporosis, que es una enfermedad silenciosa, que no te avisa de que se va produciendo esta enfermedad. ¿No presenta ningún síntoma? No presenta síntomas y hay que tener en cuenta de que ahora se ha incentivado mucho y se ha hecho mucha propaganda respecto a esto, debido a que esta enfermedad aparece principalmente en forma primaria como osteoporosis, porque hay enfermedades de osteoporosis primarias y secundarias. Las enfermedades primarias estarían dadas principalmente en personas que están a partir de los 50 años, principalmente mujeres. No lo excluye a los hombres, también en los hombres, pero recién a partir de los 70 años. Esto de aquí es producido porque existe una alteración principalmente en la ingesta de calcio durante toda la vida, otra en la parte de la absorción del calcio y principalmente por una alteración hormonal que es la que permite de que se absorban los minerales cálcicos en el hueso a partir de los 50 años posmenopáusicos.
en algunas mujeres principalmente se produce antes de los 50 años porque tienen algunas alteraciones hormonales o porque tienen enfermedades que lo producen. Como había comentado anteriormente, las osteoporosis secundarias pueden estar dadas por secundarias a algunas enfermedades, como por ejemplo pacientes que tienen enfermedades como artritis, que toman ingesta en forma permanente de corticoides, los cuales a la larga les pueden producir una pérdida de la masa o de la densidad ósea, provocándole fracturas a posteriori. Y usted hablaba acerca de la incidencia en las mujeres, que si bien no se olvida de los hombres, pero en las mujeres esto va relacionado entonces precisamente por un tema de hormonal. Existe una parte hormonal y existe una parte alimenticia. La parte hormonal, y existen características también psicotípicas para determinar el tema de la osteoporosis. Lo que pasa es que es una enfermedad que se ha popularizado a nivel mundial y que las consecuencias son las más graves, porque lo que se trata con el tema de la osteoporosis muchas veces no es curar la osteoporosis, sino prevenir la osteoporosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad en la cual existe una alteración de la masa ósea por la reabsorción que existe permanentemente en el hueso, tanto en la calidad del hueso, ya que permanentemente durante toda nuestra vida existe un equilibrio entre lo que es que el hueso tiene formación de nuevo hueso y se reabsorbe el hueso anterior, el hueso viejo. Cuando se pierde ese equilibrio, se produce una pérdida de la consistencia de la medular del hueso, de la masa ósea, y se produce la osteoporosis. Las mujeres, preguntando de forma interna, que tienen mayor cantidad de hijos, ¿son más propensas también a esto? Claro, existe principalmente una descalcificación en la cantidad de hijos que uno tiene, pero si uno tiene una buena alimentación, normalmente eso lo recupera. ¿Qué quiere decir con buena alimentación relacionado a lo que necesitamos en la masa ósea? Existen elementos alimenticios los cuales tienen componentes de calcio, ¿ya? Principalmente en las verduras, por ejemplo el brócoli, en los jugos, el jugo de naranja, ¿ya? La leche descremada, los yogur, el queso, tienen elementos que normalmente se comen durante toda la vida. Claro. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, es alérgica a la lactosa y dice: nunca tomé un solo vaso de leche. Claro. Y mi alimentación es muy pobre en verduras. Entonces, esa persona, no es que todos los que no comen tengan osteoporosis, pero tienen que tener las características psicotípicas, principalmente mujeres delgadas, mujeres petizas. Permítame, doctor, me disculpar antes de continuar con esta explicación. Quiero, por favor, saludar a Alejandro, que se encuentra en la línea y él tiene una consulta para ustedes. Bienvenido, adelante, por favor, lo escuchamos. Vamos a ver si de manera interna podemos volver a comunicarnos con Alejandro. Ahora decía, entonces hay que observar absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo para saber si es que somos propensos a... Hay características psicotípicas y principalmente tener en cuenta de que es una enfermedad silenciosa, no avisa porque no da síntomas, principalmente cuando aparece cuando en mujeres se produce una fractura o cuando existen ya dolores después de los 50, 60 años, que son pacientes que no tienen mucha actividad, que son pacientes que son quietos, están normalmente sedentarios, o que no han realizado durante toda su vida ejercicios para fortificar la parte muscular, ¿ya? Que es la que le da consistencia al hueso. Entonces, esto es importante, deciré varias veces. Gracias, doctor. Es importante tener en cuenta de que el ejercicio durante toda su vida favorece a que el hueso tenga una muy buena consistencia. También hay que tener en cuenta de que en el caso de la osteoporosis, muchos huesos, muchas veces la osteoporosis se provoca, como habíamos dicho, secundaria a enfermedades. Y en personas mayores de 60, 70 años, el sedentarismo muchas veces puede producir fracturas
que conllevan a que son muy difíciles de solucionar. Los lugares donde principalmente se fracturan más frecuentemente una persona son la cadera, la muñeca y principalmente la columna vertebral. Las vértebras pierden la consistencia de la capacidad de poder sustentar la columna vertebral y se impactan, se empiezan a aplastar ellos solos, los cuales llevan a una deformidad en la columna y, por supuesto, dolorosa y traumatológicamente difíciles de tratar. Doctor, ahora sí ya tenemos la consulta que nos hacía Alejandro en la línea. El sistema nervioso, ¿tiene algo que ver, influye en el tema de la osteoporosis? No, normalmente existen características psicotípicas, dicen. No es que una persona porque es muy nerviosa vaya a tener vaya a tener osteoporosis. Evidentemente, los elementos que más coadyuvan para que se produzca una osteoporosis o una pérdida de la masa ósea son dos componentes fundamentales, que son el tabaquismo y el alcoholismo. Esos son elementos que sí coadyuvan y llevan mucho más fácil a que haya una descalcificación, junto con el sedentarismo y la mala alimentación rica en calcio. Doctor, ¿y cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis? Bueno, principalmente existe un estudio que es el estudio específico, que es una densitometría ósea, en la cual hace una medición de lo que es el estado normal, el score normal de calcio que tiene el organismo, y de acuerdo a eso, las variaciones que tenga, ya sea o en más o en menos, es que nos determina si existe una osteopenia o una osteoporosis o estados normales de calcio. Permítame, por favor, tenemos a María López en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. ¿Aló, María? ¿Nos escucha? Buen día, doctor. A mí me han... hola, doctor, buen día. A mí me han diagnosticado osteopenia. Y deseara saber que si uno puede con un tratamiento disminuir. Muy bien, muchísimas gracias, María. Ella tiene osteopenia y quiere saber, ¿no es cierto?, qué tipo de tratamiento se hace aquí para no llegar hasta una osteoporosis. Bueno, justamente el que a alguien le diga que tiene osteopenia no es signo de alarma de que está con la enfermedad de la osteoporosis. Significa que es el paso previo y justamente el preventivo para realizar tratamiento. Con un tratamiento principalmente con calcio y los alendronatos de acuerdo a la edad del paciente, porque el calcio normalmente se debe ingerir entre cantidades entre 1000 miligramos a 1200 miligramos por día, los cuales con la alimentación básica se pueden ingerir. Claro. Pero en personas mayores se puede coadyuvar este tratamiento y hacer un tratamiento de 3 a 6 meses con calcio y alendronato te lleva a mejorar la osteopenia. Lo importante respecto a la pregunta de la señora es que la osteopenia es un preaviso. Claro. Es un preaviso de algo que se puede prevenir y haciendo un tratamiento se puede mejorar totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí en el set. No, por favor, y muchísimas gracias y siempre un gusto venir a sus consultas. Gracias, hasta aquí llegamos. Salud.